Hola, buenas noches. Una nueva edición del curso anual de Gastrosolución. El día de hoy tenemos el honor de tener la charla magistral por el doctor Klaus Monkemüller. Él es un médico guatemalteco de la Universidad Francisco Marroquín. Hizo su posgrado de medicina interna en Tennessee, en la Universidad de Tennessee. Ahí hizo también, ahí fue jefe de residentes. Luego hizo su posgrado de gastroenterología y hepatología en la Universidad de Alabama. Actualmente él es miembro de múltiples organizaciones internacionales de gastroenterología. Es también revisor y editor de múltiples revistas internacionales de gastroenterología, y actualmente él es el director de la unidad de endoscopía del Hospital Ameos en Halberstadt, Alemania. No solo su currículum es impresionante, podríamos hacer solo una charla solo de su currículum y de sus publicaciones, pero él es un amigo de nosotros, no solo del grupo, sino que también Guatemala ha traído mucha enseñanza y es una gran persona, así que tengo el gusto de presentarles al doctor Klaus Monkemüller, que nos va a disertar de el COVID en gastroenterología. Klaus, es tu público, así que gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro, para participar en el curso anual de Gastrosoluciones. Es un gran gusto para mí poder estar participando en el curso de ustedes y con mis compatriotas. Pues el tema que vamos a desarrollar hoy es la afectación del tracto digestivo en COVID, pero lo que vamos a hacer es enfocarnos en un aspecto general, también infectológico e inmunopatológico. Yo también soy infectólogo y les vamos a dar un toque, digamos, en ese aspecto. Y ahorita quisiera pasar la siguiente pantalla, pero tengo como un bloqueo para pasarla. Doctor, con el comando ESC va a poder salir, sí, con el botón ESC puede salir de la parte del puntero y cambiar de presentación. Y no logro verdaderamente cambiarla. Y si pruebas con la flechita que está abajo en tu pantalla, abajo, del otro lado, por donde está el páncreas. Mira que ayer sí funcionó y ahora no me sirve aquí el cambio de la hoja. No puedes salir de tu presentación y volverla a cargar, puede ser que eso funcione. Bueno, mira, vamos a hacer escape acá. Y ahora otra vez, estoy transmitiendo. Ahí está. Entonces vamos a hacer, como decía, un enfoque desde el punto de vista infectológico, gastroenterológico, inmunológico. Los temas principales que vamos a hablar es acerca de la microbiología. Vamos a tocar un par de perlas. Ya la mayoría de ustedes han oído mucho sobre SARS y COVID y espero traerles aquí unos conocimientos diferentes y algo nuevos. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología, después enfocarnos en el tracto digestivo y por último hablar de algunas consecuencias clínicas y prácticas y dejar abierto para preguntas. Este es un paciente de colegas españoles
el caso 1 que presentamos, que se presentó con dolor abdomen agudo y al final paró teniendo una isquemia intestinal por COVID. Hubo que hacer resección casi total del intestino delgado en este paciente. El caso número 2 es una paciente mía que tuvimos hace varios meses. En realidad, al principio tuvimos como 20 casos en el hospital en abril y mayo, y desde entonces no volvimos a tener nada. Hasta ayer tuvimos 2 casos más que les voy a contar. Pues esta señora tenía 79 años, había tenido insuficiencia cardíaca, infarto hace un mes, diabetes, deficiencia de B12, insuficiencia renal, y se presentó por diarrea aguda y fiebre por un día. Tenía un poco de leucopenia, anemia crónica, la procalcitonina no estaba elevada. Interesantemente, en la radiografía tenía infiltrados bilaterales, pero su saturación nunca bajó de 96%. Y la terapia simplemente para esta paciente fue la siguiente: le dimos heparina de bajo peso molecular y vitamina B3, niacina. Vamos a hablar de eso cuando hablemos del tracto gastrointestinal. Y tenía una infección urinaria y le dimos fosfomicina. Estuvo 5 días en el hospital y se fue a la casa y se recuperó perfectamente. Así es de que este caso es interesante porque es paciente multimórbida y con COVID prácticamente solo gastrointestinal, pero también tenía los infiltrados, pero nunca tuvo síntomas respiratorios. Entonces, para entender al SARS, lo importante siempre es ver, bueno, qué familia de virus es un coronavirus. Y nosotros como gastroenterólogos, pues sabemos que los coronavirus pueden causar diarreas también. No solo era un virus respiratorio, como siempre se ha enfocado durante esta pandemia, pero siempre es interesante volver para atrás a los libros y ver, bueno, qué otros coronavirus hay. Y aquí podemos ver que existen coronavirus de ratones, de aves, de chompipes, de gatos, de los perros, y uno como dueño de perro, pues también sabemos que los coronavirus pueden causar enfermedad significativa en perros, especialmente unas hemorragias gastrointestinales severas asociadas al parvovirus. Y por años se han tratado de hacer vacunas para animales. Y lamentablemente las vacunas son algo, existen, pero también tienen reacciones severas. Entonces, esto lo quiero mencionar porque por 2 cosas. Uno, que aprendiendo los coronavirus de animales o coronavirus que hay en humanos antes, uno aprende y puede hacer, digamos, trasladar los conocimientos al problema actual, y también ver qué tan posible es que pasen, que se desarrollen vacunas efectivas. Aquí este es un resumen de los síndromes causados por estos coronavirus. Podemos ver aquí que hay síndromes respiratorios, diarrea, inclusive peritonitis con el coronavirus del gato, encefalomielitis, adenitis, etcétera. Y esto lo menciono porque de repente salían en las noticias, uy, este SARS-2 está causando encefalomielitis o causando daños no respiratorios, pero conociendo que esto puede pasar en esta familia de virus, nosotros ya podemos estar enfrentados a estas realidades. Aquí enseño otra diapositiva donde pueden ver también el síndrome de estos coronavirus. Los coronavirus humanos que se conocieron primero fueron el HCV O43 y el E229, como vamos a ver. Entonces, en esta clasificación podemos ver que los coronavirus humanos se clasifican en alfa coronavirus y beta coronavirus. El primero que se conoció en 1966 fue este 229E, que eran alfa coronavirus, y también unos años después se conoció el OC43, y estos eran los 2 coronavirus que existieron por años, hasta
que vino SARS. Y de ahí se descubrió el de Hong Kong, el de Holanda, y después de MERS, y por supuesto ahora el SARS-CoV-2. Así que son varios, y estoy seguro que van a aparecer más, y estoy seguro que ya hay otros que no se han descubierto, otros que han sido ya sea transmitidos de animales a humanos, y otros que ya hace cientos de años circulan entre humanos y que han causado otras epidemias o pandemias y que se van a ir descubriendo. Muchas veces decimos, usted tuvo una diarrea viral. Bueno, puede haber sido un coronavirus, enfermedades virales. Entonces, estos lineajes de los coronavirus nos enseñan a ver cómo estos se han desarrollado a través de los años, y podemos ver que varios de estos coronavirus inclusive ya están hace más de 568 años. El NL63, interesantemente, aparentemente causó una pandemia hace 563 años en el continente americano, en Norteamérica, y, o sea, una epidemia, después se fue al resto del mundo, y aparentemente este también tuvo que ver con haber sido transmitido por murciélagos. La gente le tiene miedo a los murciélagos, pero los murciélagos son unos animales muy bonitos y útiles. Nosotros no tendríamos una agricultura como la que tenemos en nuestro país, en Guatemala, si no fuera por los murciélagos que andan trabajando de noche y fertilizando todos los bananos, frutas. Son animales muy, muy positivos en realidad, a menos que uno se meta con ellos, ¿no? En cuevas o se meta en su hábitat, o empiece a tener uno gallinas en la casa y recibir enfermedades de animales domésticos. Entonces, eso es lo que es el problema. Igual los opilotes. Los opilotes están llenos de bacterias tóxicas, Clostridium perfringens, y en realidad la panza del sopilote pues está cundida de animales que lo matan a uno, pero si no fuera por ellos, pues no hubiera limpieza de la carroña en la naturaleza. Así es de que ellos tengan animales, mejor dicho, virus o bacterias malévolas, no quiere decir de que sean animales malos. Eso lo pongo en defensa de los murciélagos acá en la plática. Volviendo a 1960, este estudio les va a interesar mucho. Miren, en 1967, nosotros como doctores, este doctor fue algo duro porque puso a todos sus estudiantes de medicina como voluntarios, no sé si les pagó algo, y los infectó con el coronavirus 229. Y aquí quieren mostrar dos aspectos interesantes. Pueden ver que a los que no les metió coronavirus no desarrollaron gripes o síntomas respiratorios, pero de los 26 estudiantes que infectó, en realidad 13 desarrollaron síntomas y 13 no. Los que desarrollaron síntomas severos, como van a ver, tuvieron hasta 100 pañuelos, tuvo que usar alguno de los de tanto moco que salían o tanta secreción nasal, tuvieron fiebre, etcétera. Pero algo que llama mucho la atención es que de los 26, 13, a pesar de que les metió virus en la nariz, no desarrollaron la enfermedad. Y esto se los traigo como una perla de lo que vamos a discutir al final de esta plática, porque andan diciendo que 60% de los humanos tienen que desarrollar inmunidad de rebaño para que se acabe la pandemia, etcétera. Yo pienso que es mucho menos ese porcentaje, y que no todos los que somos expuestos a este virus desarrollamos enfermedad. Inclusive este virus puede ser eliminado antes de que entre a los receptores nasales, prácticamente se queda en el moco y es excretado. Esto es algo que es bastante interesante. Este es el estudio que hubo en Michigan en 1966, para la misma época que estaba estudiando acá el
coronavirus en Inglaterra, y miren la cantidad de asintomáticos que hubo en aquel entonces. Así es de que no solo el SARS-CoV-2 produce enfermedad asintomática, sino que también otros coronavirus. Así es de que no nos dejemos sorprender por las noticias y por los que nos asustan diciendo que este virus es algo especial. Bueno, es especial porque es nuevo, por supuesto, pero no se diferencia tanto de sus parientes y primos. Aquí les quiero enseñar unas imágenes virológicas lindísimas de la Universidad de Marburg en Alemania, de coronavirus, donde pueden ver la corona que este virus tiene. Y esto es especial e importante que nosotros aprendamos a entender. Esta corona está en la parte de la membrana, que es prácticamente una capa de lípidos. Y lo interesante es que este virus es muy débil, porque al usar jabón, pues se desprende fácilmente de las superficies donde está en contacto, hacia la piel. Usando simple jabón nos desprendemos este virus. Pero además, esta espiga S es esencial para que el virus se agarre de los receptores. Los alfa coronavirus y los beta coronavirus tienen diferentes receptores a los que entran. El receptor del SARS-CoV-2, que es un beta coronavirus, es el ACE2. Entonces, este receptor ACE2 es muy frecuente en muchas partes del cuerpo humano. Y podemos ver aquí la diferencia entre los SARS tradicionales, el primero del 2003 y el SARS-CoV-2. Interesantemente, miren esta diapositiva, el RBD es el Receptor Binding Domain, así es de que son las espigas. Quiere decir que en el primer SARS, este virus entraba tipo un toro con los cachos parados agresivamente. Y el SARS-CoV-2 tiene la habilidad de mantener estas espigas dobladas. Así es de que esto es una adaptación evolucionaria que hubo en este virus que lo hizo más infectante, porque al acercarse al ser humano, las células inmunológicas del ser humano no logran reconocer las espigas porque están bajadas. Entonces esto crea una evasión inmune porque anda con los cachos para abajo, podemos decir. Otra gran diferencia entre el SARS-CoV-2 y el SARS fue de que este SARS-2 tiene una habilidad increíble de agarrarse de los receptores ACE2, de los ACE2. Eso está muy aumentado. Y otra cosa importantísima, y esta es una perla gastroenterológica, pero yo sé que hay muchos doctores ahora oyendo la plática que son internistas o infectólogos o tienen otras especialidades, pues la furina. La furina es una enzima que está presente en muchas partes de nuestro sistema, es decir, nuestro cuerpo, especialmente en el sistema digestivo. Y esta furina, este virus, la utiliza para ser autoactivado. Así es de que esto fue algo interesantísimo que fue descubierto. ¿Por qué? Por supuesto, si algún día se logra descubrir algún medicamento que bloquee algunas furinas, se logra bloquear la entrada al virus. Así es de que el virus entra porque sabe esconderse, entra porque tiene más afinidad al receptor ACE2 y además porque usa la enzima humana purina para poder ser activado. Entonces eso causa que tenga unas 20 veces más afinidad al receptor ACE2 que está presente en la membrana celular, no solo de la nariz, sino que de células también del pulmón, aunque interesantemente, y esto no lo sabe la mayoría, en el pulmón casi no hay receptores ACE2 comparados con otras partes del tracto gastrointestinal. El pulmón en casos de SARS es afectado de una manera también indirecta por lo que se le llama la tormenta de citoquinas y también por activación inmunopatológica. Entonces, tenemos este virus que anda viajando por el aire y como mencionábamos, esta su espiga y su capa en realidad son su cápsula.
espacial. El virus per se es el material genético que está adentro. El resto es su cápsula y esto es lo que le permite pues entrar al ser humano. Y algo que tenemos que tener muy claro, y también están cambiando estos conceptos, es el concepto de airborne. Airborne quiere decir en el aire. Así es de que este sí es un virus que se transmite por el aire. Y hasta ahora solo se pensaba que eran gotitas, pero es evidente que la transmisión por aerosol es dada. Y alguien algún día escribió un artículo en una revista y puso que el tamaño de las gotitas es de más de 5 micrones, y si es de menos de 5 micrones, entonces es aerosol. Pues esta es otra perla de la plática de hoy. Eso es ya historia y es algo de lo que uno aprendió en medicina y lo repitió miles de veces y así se creyó que era, y por eso hubo tanta pelea entre científicos y expertos hoy en día acerca si eran gotitas de aerosol. Está demostrado de que hasta hay aerosoles que pueden tener 100 microgramos de tamaño, hongos, especialmente algunos blastomicosis, criptos, y criptococosis en cuevas también de murciélagos, se puede transmitir así. Así es de que hoy en día hay un paradigma nuevo y esta diferencia entre gotitas y aerosoles ya es cosa del pasado respecto al tamaño de 5 micrones. Así es de que pueden haber partículas que son pequeñas, que pueden ser gotitas y caen al suelo rápido, pero pueden haber partículas que son más grandes y se quedan en el aire por bastantes horas y vuelan por muchos metros y son aerosoles. Eso quiero que lo entendamos. A mí al principio me costó un poco, pero después lo entendí y ya no tengo discusiones con los pulmonólogos porque siempre andan diciendo que tiene que ser 5 micrones, pero lo de los 5 micrones tiene que ver más con cómo llega el pulmón al alveolo, pero no tiene que ver si es gotita o aerosol per se. Entonces, desde un principio ya sabíamos de que algo tenía que ver con transmisión por el aire. Si había muchos casos de estos virus que estaban siendo transmitidos en iglesias, durante cantos, durante sesiones internas. Y este es otro aspecto importante y por lo cual ha habido más diferencia en Alemania que en otros países en las cosas de transmisión, porque aquí tenemos ahora, inclusive durante la segunda ola, mucho menos casos, y es porque hay mucho menos celebraciones adentro, y también pues en las iglesias se hacen las misas afuera y se trata de hacer todo con mucha ventilación. Lamentablemente, acá también ya la gente se cansó de andar confinada y hay bastantes casamientos y prácticamente en muchas de estas fiestas han habido las mini hotspots últimamente también. Entonces, aquí es otra comparación acerca de estos coronavirus con el SARS-MERS respecto a su capacidad de causar por enfermedad después de haber sido aerosoles y siendo ingeridos al cuerpo. Todos pueden producir fiebre. Interesantemente, los pacientes que tenían MERS y SARS no tenían tanta tos como los pacientes que tienen coronavirus comunes y el SARS-CoV-2. Otro aspecto acerca de estos virus, y ahorita que estamos hablando un poco de la patofisiología, es que el SARS-CoV-2 en pacientes que tienen enfermedad mínima o asintomática, la excreción viral no dura más de 10 días. Estos datos son publicados hace 2 semanas de un metaanálisis de varios estudios acerca de la existencia de partículas virales contagiosas, y esto nos ayuda mucho también para la decisión de cuántos días tiene que estar alguien en cuarentena. Y en realidad las cuarentenas en pacientes que tienen enfermedad menos severa deben de ser más cortas que los 14 días que se están recomendando. Eso también ayuda para la psicología de tanto de nuestros pacientes que estamos detectando ahora positivos y en realidad no tienen muchos síntomas. Respecto a la entrada del virus,
aquí está una de las diapositivas más importantes respecto a esta patogenicidad, porque es en la nariz, en realidad, donde el SARS-CoV-2 se agarra de primero. Y los adultos tienen muchísimo más ACE2 en la nariz que los niños. Por eso es de que también la enfermedad en adultos ha sido pues, más prevalente y más severa. Los niños también tienen ACE2 en la nariz, pero a menos nivel. Y aquí viene el siguiente concepto. Es no solo la cantidad de virus que tiene que ver con la enfermedad, sino que también la cantidad de receptores ACE2. Y estos receptores también están asociados a factores genéticos, por ejemplo, el grupo O de sangre, pacientes con grupo O de sangre, personas con grupo O de sangre tienen menos capacidad afinitoria para este virus. Por supuesto, también hay afectación en pacientes con grupo O, pero en pacientes con grupo A es más común. O sea, es interesante este aspecto. Y como podemos ver acá, les mencionaba hace un rato, la concentración de ACE2 es mucho más en la nariz y miren en los pulmones. En los pulmones esta concentración es bastante menos. Pero ya cuando entró por la nariz el virus, ya crea la reacción inmunológica sistémica, inflamatoria, que lleva a producción de citoquinas o también a esta hipercoagulación que mencionaba antes. Y lo interesante es que en las células apicales de la nariz es donde hay más ACE2 que en las células basales. Así de que este virus entra por arriba, la nariz, y después entra para abajo. Entonces, a esta diapositiva, demostrando que hay muchos pacientes con COVID que tienen síntomas gastrointestinales, y la traigo a colación acá, porque esto para mí tiene que ver con los receptores ACE2 que hay en el intestino. Y haciendo una pequeña énfasis, de verdad que este virus es un virus sistémico, no solo es un virus pulmonar. Por supuesto, los pacientes que paran teniendo mortalidad son pacientes que tienen problemas en los pulmones, pero ya vimos que hay pacientes que solo tienen isquemias mesentéricas, pancreatitis, trombosis, trombosis cerebrales, etcétera. Así es de que es importante ver que este virus es sistémico. Y esta diapositiva de la inmunopatogénesis es fascinante, pero aquí me quiero enfocar un rato nomás en las células dendríticas. La célula dendrítica, para mí, que es la célula más importante del sistema inmunológico. Esta célula dendrítica vive en todas las mucosas, en el MALT, Mucosa Associated Lymphoid Tissue, y es una célula increíble. Tienen estos podocitos, como pueden ver acá, es un pulpo, y esta célula está activa tirando estos podocitos, los estira y los mete entre los enterocitos, digamos en el intestino, por ejemplo, y empieza a agarrar antígenos. Y esto los presenta a través del sistema de histocompatibilidad, procesa al antígeno y lo enseña y los linfocitos lo reconocen. O sea, esta célula dendrítica es busísima, como decimos en Guate, porque cuando encuentra un antígeno, se lo traga y se va corriendo, se mete entre los linfocitos y se va entre los canales linfáticos del cuerpo y se va a los linfocitos y llega hasta el timo, y ahí se encuentra con linfocitos T, y estos son activados, y los linfocitos T vienen y se activan primero los natural killers, los linfotóxicos, y estos son unos soldados eficientísimos. Un linfocito T puede prácticamente matar a 80 células enemigas. Por ejemplo, si esta célula dendrítica ya detectó al SARS-CoV-2, vienen los linfocitos natural killer de la deficiencia, de la defensa innata, y se van y empiezan a atacar a las células que tienen el SARS, les abren un hoyo con perforinas
y a través de este agujero que hacen en la célula humana, meten granadas, se llaman granzimas, y explotan a la célula. Y viene el linfocito y se va a otra y tienen capacidad de atacar 80 células. Así es que si la inmunidad innata con interferón no funcionó para defendernos del SARS-CoV-2, ya empieza a través de la célula dendrítica el ataque con células killer naturales y defensas tipo T. Esto es algo importante porque al principio no se sabía que el cuerpo se podía defender también contra el SARS-CoV-2 usando estos mecanismos. Otro aspecto importante de esta diapositiva es acerca de la tormenta de citoquinas, que es una parte también de defensa. El problema es que las citoquinas son malas, pero son buenas también. Son buenas para activar a los neutrófilos, a un montón de otras células blancas, glóbulos blancos, pero si el cuerpo reacciona de una manera exagerada, con demasiadas citoquinas, también puede haber daños severos, especialmente si hay muchas citoquinas inflamatorias y no hay una balance con citoquinas antiinflamatorias. Así es que si hay mucha citoquina inflamatoria tipo interleuquina 6 y no tanta interleuquina 10 que es antiinflamatoria. Entonces, sabíamos ya del MERS que este se podía ir al intestino, pero esto en realidad, como digo yo, se van descubriendo las cosas poco a poco, porque, bueno, uno lo sabe si hace Journal Clubs de Infectología, pero durante la pandemia estas son noticias que nunca las revistas ni sociedades las mencionan, pero es importante saber que hay patofisiología gastrointestinal. Y esta, pues se va sabiendo que es a través de la AC2, como decía yo, pero también a través de este receptor o sea, unión de furina. Y como les decía, este virus también es sistémico y viaja por linfocitos, como se ha descubierto, entra a diferentes órganos humanos. Y miren este artículo, 2004. Bueno, el SARS invade al enterocito. Esto nos explica por qué muchos pacientes con SARS también tenían diarrea. Aquí están todos los enterocitos cubiertos por el virus. Y aquí vamos viendo, ya salieron varios estudios, este salió hace 2 meses, que el SARS-CoV-2 ataca las células del intestino, especialmente en el ilio y en el yeyuno. Y algo importante es que se ha visto que el SARS-2 es resistente al ácido del estómago, ácido taurocólico y a la bilis. Si hay mucho ácido, este lo logra matar. Por eso usar mucho inhibidor de PROPA inhibitores no es tan bueno en estos pacientes porque es más factible que llegue después al intestino. Y aquí podemos ver estos estudios que demuestran de que la inhibición de ácido incrementó la patogenicidad del MERS. Y esto también pasa con el SARS. Otro dato interesante, el intestino delgado es donde hay más receptores AC2 de todo el cuerpo. Para mí que el enterocito es una célula clave durante esta pandemia del COVID-2 y si el enterocito es atacado por el SARS, hay un problema en las uniones intercelulares, hay aumento de la permeabilidad intestinal y también hay translocación bacteriana, todo lo que va conduciendo a una tormenta de citoquinas. Este es el otro estudio importantísimo de Holanda, donde demuestran que el SARS logra reproducirse en enteroides. Estos son algunos órganos hechos así con enterocitos en el laboratorio y lograron demostrar, por supuesto, que induce al genoma del enterocito. Estas son unas fotos fascinantes donde se puede ver cómo este SARS está pues atacando y viviendo dentro de estas células. Y este es el otro estudio, este es el estudio chino, publicado en Science, corroborando los datos de los holandeses. Y lo interesante es de que también, igual que en la nariz, es en la parte apical que se logra entrar, pero también pueden ver acá que en la membrana vasolateral el virus puede entrar al intestino, no solo al haber sido tragado,
si es que logra pasar después del estómago, pero por vía sistémica, después de que el paciente ya absorbió virus a través de la nariz, por la circulación sistémica puede entrar a través de la base del enterocito. Y algo, como les mencionaba al principio, es esta furina, que es esencial para que este virus pueda ser activado. Y entonces, ahora que les muestro el dibujo que hicimos nosotros, este me lo hizo mi hija, el del enterocito. Ella le gusta dibujar mucho y le fascina el tema del SARS. Como esta proteasa, que es prácticamente una enzima, pues corta al sustrato para poder hacer una activación proteolítica. Pero aquí viene otro punto, no solo el SARS usa la furina, sino que también hay muchos otros virus, herpes virus, bunya virus, si no hubiera esta furina en el cuerpo, el anthrax jamás podría causar enfermedad con a través de la toxina, el Bacillus anthracis. Igualmente, la difteria no podría atacar al ser humano si no hubiera activación por medio de la furina. Así es de que los microorganismos son inteligentes y utilizan nuestras enzimas para ser activados. Y esta enzima puede ser usada adentro o afuera. Por ejemplo, el dengue usa la furina en la parte interior de la célula. Y como les mencionaba, pues esta enzima activa a la S, a la espiga del virus, para que se agarre al ACE2. Y eso se lo voy a explicar ahora un poco más bien con esta diapositiva. Este es un artículo que escribimos nosotros y esto es algo medio central de la plática donde quiero enfocarme ahora un poco. Mi hija Kirsten ahora es de Tucker, casada con un americano de Virginia, hizo este dibujo. Aquí viene un virus volando, esta es la espiga. Y entonces, gracias a la presencia de furina, como les decía, esta espiga se abre pura tenaza en S1 y S2. Si no fuera por la furina, no se abre la tenaza, pero esta se logra abrir las tenazas y una parte se agarra al receptor AC2 y la otra a la membrana. Esta es otra cosa que no sale en los artículos, pero no es otro receptor, sino que es la pura membrana de la célula donde se agarra el virus. Y al estar agarrado de estos dos lados, ACE2 y de la membrana, ya es posible de que el virus pueda entrar a la célula. Pero aquí viene la perla, otra perla de la charla, es esta enzima ACE2 es una chaperona. O sea, es una enzima que está cuidando al B0AT1, que es el transportador de triptófano. O sea, el transportador de triptófano es clave que la ACE2 lo cuide. Y lamentablemente con el coronavirus, este transportador de triptófano deja de funcionar. Y el triptófano, que es un aminoácido esencial, ya no entra efectivamente a la célula. Y entonces, si no hay triptófano dentro de la célula, el triptófano normalmente es metabolizado y activado por el mecanismo mTOR para producir péptidos antimicrobianos. O sea, nosotros dentro del cuerpo tenemos antibióticos, estamos siendo defendidos no solo por la célula dendrítica, sino que mucho antes de que haya antígeno dentro de una célula, los antimicrobianos están matando bacterias y manteniendo nuestro microbioma de una manera eficaz. Y ahora viene el punto, y esto es algo, yo de estudiante vi pelagra en Guatemala y también he diagnosticado pelagra aquí en Alemania. La falta de triptófano lleva a una pelagra, y aquí en COVID lo que existe es una pelagra gastrointestinal, y eso fue demostrado con SARS. Y no tardan en venir los estudios que demuestren que en SARS-CoV-2 esto también es un problema. Entonces, inclusive el triptófano tiene que ver con la eficacia del tocilizumab, que sirve en algunos pacientes que tienen COVID. Así es de que tiene mucho más que ver. La falta de triptófano se trata con vitamina B3.
B3 con niacina, como les mencionaba al principio, cómo tratamos a nuestra paciente. Como decía, por falta de triptófano no hay antimicrobianos y hay translocación bacteriana, etcétera. Ahora vamos a hablar acerca del cambio de microbioma, porque como no hay antimicrobianos, cambian las bacterias. Y estos estudios acaban de ser publicados. Podemos ver aquí cómo hay un cambio en bacterias. Hay mucho más bacterias nocivas y menos bacterias protectoras. Por ejemplo, el Bacteroides ovatus es una bacteria buena, pero si hay cambio del microbioma, en pacientes con COVID se ha visto que hay mucho más Clostridium, por ejemplo, Ramosum, Clostridioides o también Coprobacilos. Existe un cambio de la flora y este cambio de la flora también se ha visto en la boca con los Fusobacterium, que pacientes que tienen más Fusobacterios tienen mucho más COVID del sistema pulmonar. Así es que nuestro microbioma pulmonar y microbioma gastrointestinal, este es el título de la plática hoy del tracto gastrointestinal, este cambio afecta mucho. Así es que tenemos que ayudar a nuestro sistema gastrointestinal durante nuestra epidemia. Y que me les mencionaba, pues, todos estos cambios que hay a nivel del ganglio linfático más grande del cuerpo, que es el intestino, pues tienen consecuencias de inmunomodulación por terapias que se van utilizando. Como pueden ver, todos estos tipos de terapias actúan a nivel donde hay linfocitos y en el intestino está casi que la mayoría. En los últimos estos minutos vamos a hablar acerca de los síntomas gastrointestinales. Aquí más que todo les quiero enseñar un montón de datos. Siempre en pacientes que tengan dolor abdominal, diarrea, pensar en COVID. Ayer tuvimos otra joven que llegó, pero solo estuvo un día en el hospital, se fue a la casa, más que todo tenía náusea y vómitos. Pues en realidad aquí podemos ver que varía en algunos países, pero yo diría que un tercio de todos los pacientes tienen síntomas gastrointestinales. Esto es más que todo el que quiera ver la plática más tarde, ver los estudios, les sirve como referencias. Aquí encontré un montón de estudios. Diarrea, más o menos en un 12% de pacientes. Estos son datos del principio. Podemos ver que en Massachusetts hasta 34% tenían diarrea, etcétera. Entonces, estos son diapositivas algo repetitivas algunas, pero demostrando que en realidad miren cuántos estudios hay ya aquí. Y esta diapositiva me pareció interesante porque también evalúa SARS y MERS y vemos que también esos coronavirus pueden producir síntomas gastrointestinales. Interesantemente, algunos pacientes que tienen síntomas gastrointestinales han tenido un pronóstico peor y en otros estudios dicen que tuvieron pronóstico mejor. Así es de que ahí no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Yo siento que si tienen muchos síntomas gastrointestinales es parte también de la enfermedad sistémica y, por supuesto, pudieron haber tenido una carga viral mucho más grande. Aquí están, como decía, si había tests, si había síntomas gastrointestinales, tenían más test positivos, la severidad estaba asociada a la positividad y a la excreción en las heces. Y como les mencionaba, aquí están las comparaciones con MERS y SARS, donde también había síntomas gastrointestinales. Aquí les quería mostrar que si los pacientes tenían síntomas gastrointestinales, tenían la posibilidad, si tuvieron diarrea, van a tener excreción de virus por más tiempo. Y eso se refiere a que estoy seguro que hay mucho más virus reproduciéndose en el cuerpo de estos pacientes. Y aquí este es el estudio en el Lancet, donde pacientes que tuvieron síntomas gastrointestinales tuvieron más problemas respiratorios, ¿verdad? Hay otro estudio que dice que si los pacientes tienen problemas de de hígado graso o el hígado fibroso, también tienen un pronóstico peor. Eso lo hemos visto en pacientes que son obesos y que también tienen hígado de graso. Este es el estudio de Nueva York, donde los pacientes que tuvieron síntomas gastrointestinales
en realidad no tuvieron un outcome peor. Por eso les decía que hay datos así algo conflictivos acerca de si es peor o no es peor. Lo evidente es que sí hay muchos síntomas en estos pacientes. Lo que sí es interesante es que en pacientes que tienen enfermedad crónica, inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, en ellos no fue peor el COVID. Yo siento es que estos pacientes están bajo tratamiento crónico y muchos de estos tienen tratamiento inmunosupresivo que los hace ya un poco resistente a que el virus los ataque. Y esto pues en realidad es una de las buenas noticias de este virus. Hay un par de casos de pancreatitis por SARS, pero no es de extrañar porque el SARS se une a los receptores ACE2 y en el páncreas hay muchos receptores ACE2 y además hay otros virus como Coxsackie, paperas, hepatitis A, como sabemos todos, que también causan pancreatitis. Ya por último, ¿qué consecuencias tienen todas estas situaciones? Bueno, pacientes que tienen SARS-CoV-2, pues también excretan el virus por las heces y este virus ha sido encontrado en muchas superficies, en los toilets, en los inodoros, inclusive pacientes que no tienen tos. Aquí podemos ver también en los celulares, en las ventanas del hospital, en las computadoras del hospital, etcétera, dónde fueron encontrados y dónde tiene que hacer uno una limpieza más efectiva. Otro dato importante es que se decía de que este virus puede ser matado rápidamente, sí, pero si uno hace una limpieza. Pero aquí podemos ver que puede mantenerse a temperaturas de 20 grados hasta 28 días en metal. Ahora hubo unos casos de transmisión y de detección de virus en pescado que estuvo congelado. Yo pienso que tiene que ver con estos aspectos, que no hubo una higiene adecuada y por supuesto puede mantenerse varios días vivo. Pero también hay buenas noticias. Detección de virus en heces y en desagües puede predecir epidemias. Hay ya varios estudios que demuestran que si se hacen estudios de los desagües municipales, puede verse si va a haber algunos casos en esas diferentes vecindades. Otras consecuencias que hay sobre el virus, especialmente los que son cirujanos, es que estamos viendo que si se hace una intervención quirúrgica en pacientes cerca de cuando estuvo el COVID, hay más complicaciones. Así es de que si es posible hacer una cirugía, si uno va a hacer una intervención quirúrgica, esperar un rato a que el paciente esté ya más sanos, porque después de 4 semanas, por ejemplo, si hay que hacer una colicistitis, colicistectomía, y si es posible hacerla electiva, pues mejor, como podemos ver en estos datos publicados en el British Journal of Surgery la semana pasada. Y ahora, ya por último, vamos a hablar acerca de algunas formas de cómo podemos defendernos sobre el virus. Como les mencionaba, no solo íbamos a hablar del tracto gastrointestinal, sino que algunas perlas útiles para la práctica. Defensas de barrera existen, como les mencionaba. 13 de los 26 estudiantes en 1966 no desarrollaron coronavirus a pesar de que el doctor se los inyectó en la nariz. Vamos a hablar un poquito de las defensas innatas y también de la célula dendrítica. Ya hablamos, pero un poquito antes de terminar la plática. Yo verdaderamente recomiendo desde hace meses usar máscaras. Usemos máscaras por algún tiempo, acostumbrémonos a andar con máscaras, nos va a ayudar muchísimo. En Alemania, les digo, esto ha hecho la gran diferencia. Aquí también hay muchos que no la quieren usar, pero es mucho menos que en otros países. Aquí capaz que hay 10% que no la usa, pero el 80-90% sí anda con máscara. Nos va a ayudar. Previenen el contagio, usémoslas lo más posible donde sea, inclusive máscaras de telas, disminuyen la carga viral y hasta teniendo menos virus hay enfermedad menos sintomática. Este estudio fue publicado en estos días, del Journal of Medical Virology. La higiene bucal, inclusive bueno, aquí usaron Listerine, pero también usaron jabón, shampoo de bebé,
diluido para hacer gárgaras. Eso no lo recomiendo yo, andaríamos con espuma en la boca. Pero miren aquí, al usar Listerine o algo similar, en 30 segundos hubo inactivación del 99.99% de los virus. Así es de que nosotros ahora en pacientes hospitalizados estamos haciendo que haya una higiene adecuada, un par de veces al día, gárgaras con este tipo de agentes, así que el paciente puede excretar menos virus. Y capaz que va a venir la pregunta, me la auto hago yo ahora, pero ¿qué será? Capaz que pacientes que se les va a hacer alguna endoscopía también o alguna intervención en los hospitales que vengan a operación, capaz que no solo que usen máscara, sino que promover la higiene bucal y que también antes de alguna operación también se use Listerine y así también protegemos a los médicos, a las enfermeras y también a los que vayan a visitar al paciente. Y por último, quería hablar un poquito de los interferones, porque esto va a tener dos consecuencias y cosas que perlas de llevar a la casa. Existen interferón tipo 1 e interferón tipo 3. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a los virus, específicamente al coronavirus, hay la diferencia, la inmunología innata, nuestra defensa innata, lo que hace primero es tirar interferones de tipo gamma, tipo 3. Y al principio de la epidemia hubo muchos muertos y hasta en familias murieron muchos. Y esto es porque hay problemas de las defensas innatas. No es que sean problemas genéticos severos como en algunos reportes, sino que algunos humanos no tienen tan buena defensa innata, especialmente también cuando uno se va volviendo más viejo, baja la cantidad de defensas de tipo 3. Y por eso hubo más muertos al principio. Ahorita hay menos, porque los que sucumbieron al principio eran los que tenían esta debilidad. El segundo interferón, el tipo 1, este ya es activado después de que el virus está en la célula. Pero si alguien les dice que los interferones no sirven para la terapia del SARS, depende. O sea, el interferón 1 puede hacer la enfermedad peor, pero interferones tipo 3 inhalados, y hay varios estudios ya, sí se pueden utilizar al principio y disminuir la enfermedad. Ahora están en fase 2, pero yo sí tengo esperanza de que esto pueda ser algo para el futuro cercano. Y aquí podemos ver si la defensa del interferón es buena al principio, la carga viral es mejor, pero si la defensa del interferón es mala o no tan buena, la carga viral es mucho más alta. Y este solo para resumir lo que habíamos hablado del interferón. En la etapa, perdón, aquí puse interferón 1, pero en la etapa temprana, el interferón 3 es lo esencial, inclusive hasta puede usarse de manera profiláctica. Y ya por último, no olvidamos de que nuestra defensa, que es la innata y la adaptativa, puede ser mejorada, por supuesto, no solo por vacunas, sino que por lo que se llama remodelaje epigenético y también otras vacunas. Por ejemplo, la vacuna de la BCG y de la sarampión se ha visto que tienen la capacidad de mejorar la respuesta por medio de interferones. Y esta es otra perla para llevar en casa. En Guatemala ahorita podría ser que hubiera mucho más muertos por SARS-CoV-2, pero yo estoy seguro que el hecho que hayamos sido vacunados por la BCG ha disminuido que este virus nos haga más daño. En Alemania es evidente. En Alemania del Este, que era la comunista, ahí se usó vacuna BCG hasta 1990 y en Alemania de lo federal no se utilizó. Y las diferencias son evidentísimas en los estados del este y del oeste y pienso que hay influencia de este tipo de remodelaje epigenético y después de interferón por las vacunas. Así es de que en este momento concluyo la charla y espero que el mecanismo inmunológico les haya interesado, sobre todo saber de que el receptor ACE2 es esencial para este virus y está presente en el tracto gastrointestinal
la disfunción de la microbiota es lo que hace que haya tantos síntomas gastrointestinales en estos pacientes, y pienso que el uso de vitamina B3 y niacina puede traer consecuencias positivas en estas situaciones. Nosotros lo damos a nuestros pacientes. Hay un estudio ahora en Alemania de la Universidad de Kiel randomizando a pacientes para darles tempranamente niacina o complejo B, con B3, a ver si desarrollan menos enfermedad. Muchas gracias. Excelente charla, Klaus. La verdad es que muy completa. Pues tocaste desde microbiología, historia, de todo un poco. La verdad es que sí, hay mucho, creo que estamos empezando esto, muchas cosas, como decías, que son contradictorias o conflictivas, ¿verdad? Entonces creo que pues eso se va a ir dilucidando en los próximos meses, ¿verdad? Tengo aquí algunas preguntas de los asistentes. El doctor Juan Bogantes de Costa Rica. Hacía dos preguntas. Una es, ¿cuál es el nivel de desprendimiento de partículas virales activas en pacientes COVID positivos que no tengan diarrea? O sea, si realmente puede ser tal vez un foco probable, ¿verdad? No sé. Excelente pregunta. Estos pacientes, el desprendimiento de partículas en pacientes que no tienen diarrea es menor, pero está presente, porque hay pacientes que han tenido solamente síntomas como dolor abdominal, náusea y vómitos, y en los estudios estos que se hicieron de detección de partículas en las heces también fueron detectadas cantidades virales, pero en cantidad mucho menor. Excelente. Y él hacía también la pregunta de que si realmente la evidencia de la que hablaste del tiempo de que uno fuera infeccioso podría sugerirse entonces que la cuarentena sí fuera nada más 10 días, o si crees que sí es mejor tener 14 días. Ya. Yo pienso que la cuarentena se puede ir bajando en pacientes que son asintomáticos y pacientes que tienen síntomas leves, que son mucho menos infecciosos por menos tiempo. Además, con estas medidas que les mencionaba, el uso, por ejemplo, de Listerine, para mí es un dato bastante candente y caliente, porque en realidad eso disminuye que al estar hablando, la cantidad de virus que salga sea menos. Sabemos que, por ejemplo, en norovirus son 10 partículas virales las que causan enfermedad. En SIDA puede ser 1. Para SARS-CoV-2 son 500. O sea, son pocas, pero son mucho más que para otros virus. Y estos pues tienen que estar ya volando en el aire. Y así, si el paciente que está en cuarentena, por ejemplo, pues hace Listerine y también usa la máscara, pues va a ser mucho menos la posibilidad de que transmita a los virus. Y esto es algo importante porque he tenido muchos casos así de pacientes y familias donde están en un apartamento pequeño y están en unas situaciones así casi desesperantes, que tienen algún familiar ahí aislado. Y esto podría aumentar la aceptación de las cuarentenas, porque todos, la mayoría las paran quebrando. Sí. Aquí hay otras preguntas. Hay una doctora que dice que a ella la vacunaron de todo y le doy de todo, de los efectos adversos. Pues que si crees que a la hora de vacunar esto tenga alguna, como hablabas que las vacunas pueden dar también en animales,
decías que pueden dar muchos efectos adversos. ¿Cómo ves el tema de las vacunas? Si crees que es algo Buenísima prometedor o pregunta. si nos va a ir igual que los animales, ¿cómo lo ves? Claro, mira, yo soy pro vacunólogo en el aspecto de que me gusta vacunarme con todo lo que sirva. Por ejemplo, sarampión, varicela, paperas, DPT, son vacunas bastante útiles y han demostrado pues que se disminuye la mortalidad a nivel mundial. Vacuna contra la fiebre amarilla. Y voy a responder primero la pregunta de la doctora. Tiene razón. Hay estudios demostrando que existe una diferencia altísima entre mujeres y hombres. Mujeres tienden a desarrollar mucho mejor respuesta inmunológica con cualquier vacuna y por eso a las mujeres siempre les duele más, tienen más reacciones y eso es el interferón. Todo lo que nos da mialgias, escalofríos y malestar es que la vacuna pues funcionó. Entonces, que le dé todas estas reacciones no quiere decir que no funcione, al contrario, que sí está funcionando la vacuna y probablemente va a desarrollar unas defensas bastante buenas. Así de que estos efectos no son problemáticos. Yo lo que veo problemático es ciertas vacunas como la de la influenza H1N1, que hasta causaba hipersomia y hubo gente que se detectaron anticuerpos de ciertas antineuronas donde hubo una reacción del cuerpo exagerada y en realidad la vacuna de la H1N1 de la influenza no sirvió nada para parar la pandemia. Y, o sea, yo estoy algo escéptico respecto a las vacunas de la influenza, más que, por ejemplo, en Guatemala no ha habido un solo caso de influenza durante la pandemia. En toda Centroamérica no se ha detectado influenza ahora por el uso de máscaras. Yo, digamos, si me vacuna contra todo, contra influenza, prefiero usar la máscara. Es mi opinión personal, pero es basado en mi experiencia de vida, que en realidad con influenza no he visto tanto problema, excepción mujeres embarazadas. Ahí sí es muy recomendable. Con las vacunas del coronavirus, pues hay dos noticias, una noticia mala y una noticia buena. La noticia buena es que se están desarrollando vacunas y alguna va a salir pronto. La mala es que en Guatemala no va a haber vacuna pronto, pero para mí es noticia buena, porque preferible que la prueben en otros países antes de que llegue donde nosotros, porque esto es algo escéptico de vacunas que se están haciendo tan rápido y que nunca han sido usados en humanos, como la mRNA. Nunca ha funcionado y esta compañía moderna de los Estados Unidos hasta ahora está haciendo sus publicaciones, por supuesto reciben mucho dinero, pero no sé qué tan efectivas van a ser. Y las otras vacunas basadas en, por ejemplo, adenovirus de chimpancé modificados que tienen que mantenerse refrigeradas a menos 70 grados y que se usa un ADN y después otro. Y hay que tener mucho cuidado porque ¿qué vacuna va a utilizarse primero? La mRNA y después se va a utilizar otra de chimpancé. Van a empezar a hacerse mezclas peligrosas de combinaciones porque una vacuna contra coronavirus no va a causar una protección a largo plazo. Eso lo veo yo todavía escéptico, así es de que en el aspecto guatemalteco, digo, no nos preocupemos porque todo no nos va a llegar a tiempo, pero hay que ver si funcionan en otro lado. Yo para mientras recomiendo el uso de máscaras hasta que haya Perfecto. una vacuna Ahí, segura. Ahora, la vacuna rusa, en Brasil se acaba de morir un paciente y la acaban de parar. En Pfizer sigue parada en Inglaterra, sigue estudiándose. Pienso que en Inglaterra la vacuna de ellos va a poder salir al mercado, pero probablemente hasta el año 2021 y capaz que alguna va a ser aprobada ahora a mediados de noviembre. ok, buenísimo. Hay una pregunta acerca de la inmunidad, si tienes algún dato de si la inmunidad adquirida entre un asintomático difiere a la de algún enfermo grave que haya superado la enfermedad, si hay alguna Excelente. diferencia.
Excelente pregunta. Sí, difiere. Los pacientes que tienen enfermedad más severa tienden a desarrollar anticuerpos a nivel más alto. Eso también lo vimos en este estudio del 66. Los pacientes que tenían el coronavirus más severo en aquel entonces tuvieron anticuerpos más altos. Pero tengo un pero interesante, eso es inmunidad humoral, quiere decir inmunidad adquirida. Hay otro tipo de inmunidad a la larga que es la de linfocitos T. Y esa sí es desarrollada a un nivel bastante equivalente en los dos, los que tuvieron enfermedad leve y los que tuvieron enfermedad severa. Y esto es lo optimista en este tipo de enfermedad, que no solo son las inmunoglobulinas. Así es que si oyen en las noticias, bueno, se desaparecieron las inmunoglobulinas a los 4 meses. Bueno, eso es normal. Con cualquier enfermedad van bajando los niveles de inmunoglobulina. Lo importante es que tengamos linfocitos T y también linfocitos T de memoria y los linfocitos T citotóxicos que actúan y reconozcan al virus. Y complementando un poco para hacerlo más interesante, pacientes, niños especialmente, que han tenido infecciones con coronavirus normales, tienen una inmunidad adquirida que hace una cross-reactivity, reacción cruzada. El haber tenido enfermedad con otros coronavirus protege un poco. Y esto es parte de la inmunidad de rebaño, como se dice, la inmunidad no específica del SARS-CoV-2. Ok, el doctor Nelson Galindo pregunta acerca de un estudio del doctor Sherwood Lawrence, no sé si lo leíste, de factores de transferencia, que un artículo del doctor Sherwood Lawrence que Ajá. hablaba de los factores de transferencia, que si tú crees que esto pueda contribuir a mejorar el estado inmunológico. ¿Qué factores hablaba? Perdón. Factores de transferencia, pone ahí, no sé si leíste el artículo. No me lo recuerdo. El TMPRS, ¿dices? Factores de transferencia, pone él ahí. Sí, no lo tengo ahora en mente. Tal vez él nos puede ampliar un poco en las preguntas el tema. Para mientras, no sé, en tu experiencia ya los casos de diarrea les dan probióticos o algún otro medida de soporte. Sí, excelente pregunta. En China se usó mucho probiótico al principio y pues no llegaron a tener datos de fase 3, pero fue parte esencial de la terapia. No existen muchos datos ahora de estudios grandes acerca del uso de probióticos. Yo como gastroenterólogo y también como mini inmunólogo, digamos, del tracto gastrointestinal e infectólogo, sí me gusta usar probióticos y sí lo recomiendo. Hasta que no haya evidencia, esto no les va a hacer daño a los pacientes. Y también, como decía, con la vitamina B3, tampoco hay estudios grandes, pero para mí que sí es algo, ¿cómo se llama? Una intervención que no va a hacer daño. Bueno, si alguien come suficientes verduras y tiene vitamina B3, eso va a causar menos problemas. Y también hacían preguntas acerca de suplementos de vitamina del zinc, preguntaban del zinc, vitamina B3 o niacina como profilaxis. Si hay algo que tú sepas acerca de eso o Como si profilaxis no lo no recomiendas. sirva tanto, pero vamos ahora a tocar el tema profiláctico. Digamos ahora que hay una segunda ola y la posibilidad de que alguien sea expuesto sea más alta, mi recomendación es alimentarse de una manera que lleven estas vitaminas al cuerpo, que tengamos suficiente nivel de vitamina D en el cuerpo. La vitamina D es ayudadora del sistema inmunológico y respecto a la vitamina B3, yo más que todo lo usaba para el tratamiento, porque existe eso que se llama la pelagra intestinal,
patofisiología también vista en SARS. Ahora como profilaxis no sé qué tanto sirva. Más que todo sería como para tratamiento, si alguien está con esto. Mencionabas la niacina, la B3, el zinc. El zinc como profilaxis no le veo yo tanto uso porque los estudios que se han hecho en pacientes con gripes y con resfriados es ya pacientes que tenían síntomas. Dando esto se disminuía la cantidad de la enfermedad por 1 a 2 días. En vez de tener gripe por 5 días, se baja a 3 los síntomas usando zinc. Excelente. Un par de También preguntas más, hay un estudio Klaus. que salió que usando miel, miel es equivalente a usar zinc. Ok. Ok, un par de preguntas más, Klaus, para ya así te dejamos descansar, que ya sé que ya es algo tarde. No, O tranquilo, algo no hay temprano. cafecito. Ok. De acuerdo a lo que has investigado acerca del uso de enjuagues bucales y todo eso, ¿lo haces en tu práctica endoscópica? ¿Les das algo previo a hacer una endoscopía gastrointestinal superior? No, Listerina. nosotros a todos los pacientes les damos una máscara, pero este estudio lo recibí ayer, el de el Listerine, y me pareció reinteresante compartirlo, y es algo que vamos a empezar a discutir. Interesantemente, ya desde antes había datos acerca de estas bacterias bucales anaerobias, Fusobacterium, que están asociados a más daño pulmonar en ratas, en seres humanos y de la microbiota. Y entonces estábamos ahí pensando, bueno, esto de mantener la higiene bucal sí tiene cierto sentido, porque al principio de la epidemia empezaron en WhatsApp a mandar mensajes, mantenga su boca limpia, haga gárgaras y todo eso, y la gente se reía, pero al final sí tiene cierta validez tener una higiene, una boca sana para también poder responder inmunológicamente bien. Viste, estos son lamentablemente cosas donde no va a haber un estudio randomizado usando Listerine y no Listerine en miles de pacientes porque no les va a causar mucho Interés. dinero. O sea, con Remdesivir, cada dosis son 1,000 y Remdesivir nunca lo utilizamos aquí en Alemania en ninguno de nuestros pacientes. Y tuvimos una mortalidad, pero fue por un ER10, no se hubiera podido prevenir. Así es de que si en Guatemala no están utilizando tanto Remdesivir o en Costa Rica o en Sudamérica, pues no se sientan frustrados que no están gastando 5,000 en una terapia que no es tan efectiva. Excelente. Y la última pregunta, Klaus. ¿Has tenido algún reporte de pancreatitis en estos pacientes con COVID o más que todo es el intestino el más afectado? Pancreatitis no hemos tenido nosotros, pero sí hay por lo menos 3 reportes en la literatura de casos de pancreatitis y casos de pancreatitis severa también, donde no lograron encontrar más que la positividad del COVID. Yo sí pienso que es una parte de la enfermedad, pero no es tan común. Como con hepatitis A. En hepatitis A, una vez hizo un resumen de todas las manifestaciones extrahepáticas y encontré 50. Así es de que con SARS se van a encontrar otras manifestaciones en otras partes del cuerpo, pero no son tan comunes, lo estaríamos viendo mucho más. Claro. Bueno, Klaus, así que tengo nada más que darte las gracias por toda tu dedicación y tu entrega a este curso. Yo sé que Muchas allá gracias. es de madrugada, Con gran gusto. pero fue una excelente charla Y la charla la pongo a disposición, te la puedo y mandar para esperamos dárselas a los que participantes. Yo sé que fue grabado sí, esto, pero hay tengo que algunas diapositivas sobre a los vacunas chicos ahí. sí, hay que darle a los chicos de que te que lo vamos a postear luego en la página de Gastrosoluciones al terminar el curso. Entonces, seguro ellos te van a estar contactando y gracias ahí por el ofrecimiento. Pues no me queda nada más que decirte que se te aprecia, que aquí tenés tu segunda casa y estamos Igualmente, para servirte y Alejandro. cuidarse nada más, ¿verdad?
A ustedes muchas gracias y agradezco la participación de todos. Sí, le Feliz recuerdo noche. que el día de mañana, sí, el día de mañana tenemos el siguiente módulo. Los esperamos a las 6 de la tarde de aquí de Guatemala para que todos podamos aprender un poco más. Así que gracias, Klaus. Te mandamos un Adiós. abrazo. Adiós. Chao, chao. Chao.